Hola, bienvenidos a la Iglesia Pasos de Fe. Vamos a estudiar en el libro de 1 de Samuel, el capítulo 3, y la pregunta es, ¿tiene Dios un mensaje para mí? Y estoy seguro que todo el mundo quiere saber si Dios tiene un mensaje para ellos. Primero vamos a orar. Por favor, ore conmigo. Padre, doy gracias por el día de hoy. Siempre recordamos la resurrección de Cristo porque todo que nosotros apreciamos, toda la vida eterna que vamos a disfrutar, es un resultado de la obra de Cristo sobre la cruz y también por la resurrección que nos da la promesa de la vida eterna. Pido una bendición sobre cada oyente aquí, que ellos puedan oír con su corazón, su espíritu, en que el Espíritu Santo puede enseñarles algo personal para ellos. En el nombre de Cristo. Amén. Dice en 1 de Samuel 3:21, es el último versículo. Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Qué bueno, que ahora vemos que Dios está hablando otra vez con el pueblo de Israel. Sin embargo, cuando empezamos en el capítulo, no era así, porque a veces la gente de Dios, los propios hijos de Dios, por su comportamiento, pueden cerrar sus ojos al mensaje de Dios, y la bendición más grande para todos de nosotros es entender y estar en armonía con el plan de Dios para todo el mundo. Para nosotros es un gozo, un privilegio vivir una vida así. Vamos a estar aquí en el libro de 1 Samuel 3. Ninguna persona tiene el poder de parar a Dios, pero según la Biblia, el hombre sufre la maldición de no tener parte en las bendiciones de Dios o participar como participantes en lo que Dios está haciendo. Y vamos a ver aquí en el libro de 1 Samuel 3 que está pasando exactamente eso. Tenemos este ejemplo. Vamos a leer entonces 1 Samuel 3, 1 y dice, el joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En aquellos días el Señor no se comunicaba ni en visiones, pues éstas no eran frecuentes. Es muy mal, porque tenemos que recordar que solo tenían los libros de Moisés, 5 libros, sí, importantes, pero no tenía el resto de la palabra de Dios. Pero dice en el libro de Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y después tenemos más de las cartas de los apóstoles para darnos la palabra de Dios, la revelación completa que necesitamos por hoy en día. Pero en el tiempo de Elí y de Samuel, ellos dependieron en los profetas. ¿Qué era un profeta? Un profeta fue un hombre o una mujer elegido por Dios para recibir la revelación de Dios y dar palabra por palabra o repetir, comunicar a la audiencia indicada. Dios habló a la gente así. En ese momento, ¿qué pasó? Por el pecado de Elí, por el pecado de Ofni y Finés, los hijos, los sacerdotes principales, todo el pueblo de Israel sufría por su pecado. Y ellos también, como nosotros, querían oír la voz de Dios, querían saber el plan de Dios para sus vidas. Pero dice aquí en el primer versículo que no era muy frecuente y fue muy difícil oír lo que Dios tenía para ellos. Vamos a seguir leyendo. Dice en 1 de Samuel 3:2. Un día, mientras Elí reposaba en su aposento, pues tenía la vista cansada y casi no veía.
Y Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca de Dios y la lámpara de Dios aún no se apagaba. El Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy, Señor. Así que fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Pero Elí le respondió, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió y se acostó, pero el Señor volvió a llamar a Samuel, así que el joven se levantó, fue a ver a Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me has llamado? Y Elí volvió a decirle, yo no te he llamado, hijo mío, regresa y acuéstate. En aquel tiempo Samuel aún no conocía al Señor. ¿Qué significa eso? No es que no era hijo de Dios, pero como profeta no había experimentado todavía esa manera de que Dios comunicaba con el pueblo de Israel por los profetas. Y Dios estaba haciendo muy claro que Samuel recibió ungido como profeta porque está hablando con él. Y dice, no conocía al Señor, ni se le había revelado su palabra. Y el Señor llamó por tercera vez a Samuel y él se levantó y fue a ver a Elí y le dijo, aquí estoy. Poco gracioso. ¿Para qué me has llamado? Con esto Elí entendió que el Señor había llamado al joven. Wow. Parece que no es la primera vez que Elí había tenido contacto con un profeta de Dios. No sabemos exactamente la relación que Dios tenía con Elí. Aunque era sumo sacerdote, no significaba que era un profeta. Porque antes, recuerda cuando Dios lo mandó una maldición, la condenación, mandó otro profeta para hablar con Elí. Pero Elí reconoció que era la palabra de Dios. Y él entonces entendió que el Señor había llamado al joven, así que le dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si vuelves a escuchar que te llaman, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó. Entonces el Señor se detuvo junto a él y lo llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y el Señor le dijo, escucha bien. Y es un buen dicho, escucha bien, porque también dice en la Biblia que el papel de un profeta es de contar exactamente lo que el Señor dice. Voy a hacer en Israel algo que a quien lo oiga le zumbarán los oídos. Cuando llegue el momento, cumpliré en Elí todo lo que le advertí acerca de su familia de principio a fin. Elí sabía. Voy a demostrarle que dictaré sentencia contra sus descendientes por la maldad que él sabe, pues permitió que sus hijos blasfemaran contra mí y él no se lo impidió. Wow. Recuerda que la última vez yo eché culpa sobre Elí porque por eso él tuvo la posición como padre y como sumo sacerdote de castigar a sus hijos. No lo hizo y ahora Dios tiene que hacerlo fuertemente. 14. Por lo tanto, yo he jurado a los descendientes de Elí que su maldad no será perdonado jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Samuel se quedó acostado hasta que amaneció, y fue y abrió las puertas de la casa del Señor, pero temía revelarle a Elí la visión que había tenido. Con razón. Entonces Elí llamó a Samuel y le dijo, Samuel, hijo mío. Y él respondió, aquí estoy. Y Elí dijo, ¿qué fue que el Señor te dijo? Te ruego que no me ocultes nada, que Dios te castigue y aún más si me ocultas lo que Dios te dijo. Ok, ahora quiero clarificar algo. Hay un dicho en la antigüedad que dice, matas el mensajero de malas noticias. Cuidado porque fue algo común. El mensajero nada más, porque un profeta no era Dios, no inventó la palabra, no fue la profecía de ellos, era la profecía de Dios, pero eran mensajeros.
Y fue peligroso ser un mensajero. Recuerda con Josué y que en sus hermanos Dios lo dio profecías, pero la familia no le gustó lo que él tenía que revelar según sus sueños. Y muchas veces en la Biblia vemos que Dios usa profetas y los profetas lamentablemente tienen que dar malas noticias, condenaciones. Jeremías encontramos muchas veces y muchas veces la gente no quiere oír lo que Dios tiene para decir. Muchas veces la gente no pregunta, ¿tiene Dios un mensaje para mí? Porque saben que el mensaje de Dios para ellos es una condenación. Y lo que ellos dicen es, mire, no quiero saber nada de lo que Dios tiene para mí. Y si son hermanos o personas religiosas, muchas veces ellos pagan gente como sacerdotes, pagan gente como líderes religiosos para decirles lo que ellos quieren oír. Pero Samuel estaba en la posición de tener que repetir exactamente lo que Dios había dicho. Y fue una condenación fuerte, fuerte. Es importante porque hoy en día tenemos pastores, tenemos líderes, maestros, y muchas veces, y más para mí, lo que leímos aquí en la Biblia está en contra de lo que el mundo quiere oír. Y muchos pastores se rinden al mundo. Dicen, mire, no voy a decir cosas o predicar cosas fuertes. No quiere decir que hay que arrepentirse, que Dios está enojado con nuestros pecados. No quieren repetir las cosas de la Biblia porque saben que la gente no va a aceptar bien. Pero si nosotros somos mensajeros, si tenemos la palabra de Dios, no es nuestro negocio, no es parte de nosotros para cambiar lo que la Biblia dice, porque si lo hacemos y cambiamos la palabra de Dios, aunque no somos profetas como ellos, todavía somos profetas que tenemos la palabra de Dios revelada, perfecta, exactamente lo que Dios quiere. Y si nosotros queremos cambiar, añadir o quitar algo, somos profetas falsas. Y es una posición muy grave. Y Samuel entendió que estaba en esa tensión muy difícil. Como nosotros hoy en día entendemos la tensión. Quiero decir algo que también es importante. Elí, él probó a Samuel en algo. Él sabía que Dios estaba enojado con él. Él había oído de otros que Dios iba a condenar a la familia. Él entendió muy bien el mensaje de Dios. Pero él quería saber si Samuel iba a repetir lo que Dios dijo o no. ¿Por qué? Porque un profeta de Dios principalmente y sobre todo es responsable a Dios. Aunque una iglesia paga el sueldo, aunque otra gente lo aman, lo quieren, hacen cosas, aunque tiene familia, su responsabilidad principal, uno que abre la palabra de Dios para hablar, para predicar, para enseñar, cuando lo hace, su papel es de repetir exactamente en contexto la palabra de Dios, y no hacerlo y no ser fiel es un peligro a todos. Y Elí quería saber si Samuel el hijo entendió que su primer responsabilidad sobre todo era a Dios, para ser fiel a Dios. Elí sabía que iba a recibir malas noticias. Hay que repetir, comunicar la palabra de Dios tal como es. Seguimos y dice aquí, versículo 19, Samuel creció y el Señor estaba con él y lo respaldaba en todo lo que decía. Pasó conmigo. Les digo, fue muy difícil para mí. En la primera parte de mi vida cristiana, tenía mucha gente, amigos, familiares que no estaban conforme a de lo que estaba haciendo yo. Y algunas cosas que yo predicaba por la palabra de Dios no estaban de acuerdo, no les gustó. Y yo era joven.
Cuando ellos me preguntaron cosas muy difíciles, yo tuve que ir al pastor de mi iglesia porque no quería hacer un error o decir lo que yo quería decir. Yo tuve que buscar el hombre de Dios, el predicador, para decirme y darme versículos y todo, para poder no acomodarles a ellos, sino para poder decirles la verdad, sea lo que sea. Es lo que pasó aquí. Dice entonces, después de pasar por esa prueba, Samuel creció, el Señor estaba con él y lo respaldaba en todo lo que decía. 20. Y desde Dan, que es un tribu de Israel en el norte, hasta Berseba, el pueblo de Israel supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. Wow. Si en mi vida llego al punto de morir y gente no dice nada más que eso, que Charlie Bell fue un fiel pastor, predicador, profeta del Señor, para mí vale la pena todo. Porque no hay nada más importante que en el papel del pastor de alimentar a las ovejas de Dios, los hijos de Dios, con la palabra de Dios. Y dice en 21, y el Señor volvió a aparecerse en Silo, pues allí se manifestaba a Samuel por medio de su palabra. Ustedes, hermanos, hay que buscar la persona que te va a enseñar la palabra de Dios tal como es. Porque cada persona que quiere oír de Dios depende en la palabra de Dios. Y el predicador de Dios, el profeta de Dios, digamos, que está más interesado en lo que Dios dice que en que el mundo piense. Dios no es como Samuel. Dios nos ha dado la Biblia entera, la palabra de Dios, todo lo que necesitamos principalmente. Un pastor dijo, si quiere que Dios le hable, lee la Biblia. Y si quiere que Dios le hable en voz alta, lee la Biblia en voz alta. Principalmente es así. Mira, yo entiendo que Dios es sobrenatural. Y de vez en cuando, si Dios quiere dar algo especial, pero es muy raro esas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios frecuentemente, porque está en nuestras manos y solo lo que necesitamos son siervos fieles para repartir la palabra que ya tenemos. ¿Tienes una pregunta? Dios tiene la respuesta. La Biblia te va a enseñar historias, principios, versículos, sobre todo. Dios tiene todo para ti. Un profesor me dijo, no tenemos que tratar como pastores de buscar cosas relevantes en la Biblia para nuestra gente. La Biblia ya tiene toda la palabra para la gente. Solo tenemos que estudiar y leer y repartir fielmente lo que Dios nos ha enseñado. Mire lo que pasó con Samuel. No solamente él dio la palabra de Dios, pero su reputación, su fama subió en los ojos de la gente. ¿Sabe qué es más? Todo el pueblo recibió el beneficio de un siervo fiel. Cada vez que yo como pastor tengo que hablar con dos personas, normalmente un matrimonio, cuando hay problemas en matrimonios, la primera cosa que les digo a los dos, te amo mucho hermano, te amo mucho hermana, pero te quiero decir algo, en este papel como pastor, principalmente estoy interesado en lo que Dios dice y lo que Dios dice sobre su matrimonio. No voy a estar en tu lado, no voy a estar en tu lado. Voy a estar en el lado de la palabra de Dios, solo que sepan, ¿entienden? Bien, pastor, entendemos. A veces no le gusta en el fin, porque todo el mundo quiere que el pastor y la autoridad se rinda a su punto de vista, pero no podemos hacerlo. No tenemos la libertad de inventar, de añadir, de sacar cosas o cambiar cosas. Hay que tener pastores y siervos fieles para repetir y comunicar la palabra de Dios, porque como dijo Cristo, son las palabras que dan vida. Son las palabras que dan esperanza. De esas palabras duras, pero la verdad cambia
todo. Y hay que ser fiel. Y no solamente eso, pero la gente confiaba en él. No vamos a confiar en una persona que dice una cosa una vez, otra cosa otra vez, y solo dice lo que queremos que él diga. Queremos una persona fiel a la verdad. Cambia todo. En el final, digo aquí que el beneficio es que Dios otra vez dio bendiciones al pueblo. Brevemente para terminar. El hombre no puede hacer daño al plan de Dios. No es como Elí y sus hijos frenaron o quitaron el plan de Dios para Israel. No, Dios siguió trabajando. ¿Me entienden? Dios trabajaba. Aunque ellos no recibieron la palabra de Dios, aunque no enseñaron la palabra de Dios, aunque ellos causaron problemas con la gente, Dios siguió trabajando, obraba, porque nosotros no podemos hacer daño al plan de Dios. ¿Sabe que nosotros, el beneficio que recibimos de ser fieles a la palabra de Dios, nosotros podemos entender, podemos ponernos en armonía con Dios y podemos caminar con Dios, experimentar la vida con Dios, porque estamos leyendo la palabra de Dios, estamos en acuerdo con su palabra. Cuando la Biblia tiene que corregirme, entonces yo puedo corregir mi dirección para estar más en armonía con Dios. Es una bendición. Si quieres oír el plan de Dios para tu vida, lee la Biblia, estudia la Biblia, busca el hombre y la mujer fiel, el siervo fiel, el predicador, el maestro fiel de la palabra de Dios para darte, para ayudarte, escuchar la voz de Dios. Yo entiendo que por la oración y por el Espíritu Santo, Dios nos guía especialmente, Dios nos ayuda especialmente, nos da aliento, pero principalmente la palabra de Dios escuchamos de aquí. Hermano, busca una iglesia, busca una persona. Escuchan por la radio predicadores que son siervos fieles a la palabra de Dios. Entienden que su responsabilidad principal es a Dios. Y Jehová volvió a aparecer en Silo. ¿Sabe qué? Algunas iglesias están llorando, buscando que Dios les dé un aliento espiritual otra vez. Sienten todos secos por falta de la presencia de la palabra de Dios y la obra de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y dice que Dios volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Tenemos la palabra de Jehová. Tienes el mensaje de Dios. Sigue, hermano, no solamente buscando el mensaje, obedeciendo. Porque hay gente en las iglesias que después de tiempo van a la iglesia, están allá como una religión, pero están todavía en las iglesias, siguen cumpliendo los rituales de rigor, pero no hay regocijo en su corazón. Nunca queremos encontrarnos como ellos o como Elí y como el pueblo de Israel sin la palabra de Dios. La palabra de Dios, el mensaje para tu vida. Oremos. Padre, doy gracias que tenemos el regalo, verdaderamente el regalo increíble que es tu palabra. Padre, damos gracias por cada persona que es un maestro fiel a tu palabra. Pido una bendición sobre sus vidas y lo que dice en la palabra de Dios, oramos por más obreros porque las cosechas están listas. Y los obreros son los fieles a tu palabra. Y Padre, pedimos un poder, una potencia del Espíritu Santo sobre tu palabra predicada, sobre tu palabra cambiando vidas. Y tenemos un movimiento espiritual, no según emociones, Padre, pero según tu palabra. Un movimiento hecho
de tu palabra, tu Biblia. En el nombre de Cristo pedimos. Amén.